2 Corintios capítulo 5. He notado que algunos de ustedes aún están entrando, y no se preocupen por eso, siguen entrando. También sé que muchos de ustedes tienen niños y cosas por el estilo. Eso no me va a molestar en absoluto. Si empiezan a llorar mucho, sáquenlos, y cuando dejen de llorar, tráiganlos de vuelta. Queremos que estén bajo la palabra de Dios. Y no sé realmente qué esperan esta noche. Ni siquiera sé qué espero yo. Sé esto. Quiero moverme con mucha cautela. Si el Espíritu de Dios va a traer avivamiento, no será porque yo les haya ofrecido un fuego extraño o encendido sus emociones. De hecho, cuanto más envejezco, más busco, de manera intencionada, no avivar las emociones de los hombres. Las pocas veces en mi vida en las que he visto al Espíritu de Dios hacer cosas asombrosas, no fue porque de alguna manera yo haya animado al grupo o utilizado algún poder de persuasión, sino que fue el Espíritu soberano. Es en Él en quien debemos confiar. Él sabe lo que necesitamos. Esta noche subo aquí débil, muy débil, de más de una manera, pero tomando prestado de un viejo predicador, repitiendo en mi mente una y otra vez, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Ustedes son tan preciosos para Dios, aquellos de ustedes que le pertenecen. Hay tantas cosas que Él puede y hará. Al enseñarles sobre el temor de Dios esta noche, no estoy tratando de asustarlos o hacerles daño. Es simplemente que, bueno, no es tanto lo que quiero para ustedes, es que quiero tanto para ustedes como para mí. Probablemente necesito esto más que ustedes. Whitfield vino a los Estados Unidos y le preguntaron, ¿por qué las iglesias están tan muertas? Él respondió, porque los predicadores están muertos. Gran parte de la enfermedad en América no puede ser atribuida a los políticos liberales, sino a mi círculo, mi compañía. Así que quiero que miremos el temor de Dios. Y esto es lo que vamos a hacer. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, probablemente se van a ir de aquí muy decepcionados, porque no quiero encenderlos durante 20 minutos y luego que se vayan a casa y mañana sigan igual. Quiero enseñarles algunas cosas. Y como algunas de las cosas que voy a enseñarles son muy difíciles y muy controvertidas, voy a referirme a mis notas y citaré a hombres para que vean que esto no es algo que inventé. Ahora, oren por mí para que me atenga a este texto, para que les enseñe la palabra de Dios, para que salgan de aquí sabiendo algo que no sabían, pero algo que el Espíritu de Dios les ha enseñado para cambiarles. Quiero ser cambiado. Estoy tan cansado de las conferencias, de los grandes predicadores, de los grandes ministerios y de todas las cosas que pasan. No me importa nada de eso, solo quiero ser cambiado. Y sé que eso está en su corazón. Algunos de ustedes miran a personas como yo y nos ven de una manera muy equivocada. Piensan que no tenemos problemas como ustedes. Tenemos todos los problemas que tienen ustedes. De hecho, una de las cosas que más me fortalece para ministrar al pueblo de Dios es que tengo los mismos problemas que ellos. A veces uno puede caminar por alturas increíbles, ¿verdad? Y otras veces luce peor que el creyente más inmaduro. A veces la belleza de Cristo se manifiesta tan claramente en nuestra vida. Lo saben, y a veces somos horribles. Ok, ¿podemos hablar ahora? Ese soy yo. No quiero que piensen algo acerca de mí o de los de mi clase que sea una mentira. No voy a gritarles que deben ponerse en orden con Dios y que deben temer al Señor. Yo mismo necesito temer al Señor. Yo mismo necesito estar en orden con Dios. Sí, hay momentos en los que, sí, soy capaz de subirme a un banco en el parque y predicar mientras todos me lanzan cosas terribles y dicen cosas peores sobre mí. Luego llego a casa y soy impaciente con mi esposa. ¿Qué es eso? Quiero ser cambiado. Es muy fácil lucir poderoso en este púlpito. Quiero lucir poderoso en los lugares secretos y con las personas más cercanas a mí. No en YouTube, en mi hogar. Así que ahora que nos damos cuenta de que estamos en el mismo plano aquí, hablemos sobre la ambición que debemos tener y la motivación de esa ambición. Veamos 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Dice, por lo tanto, tenemos como ambición,
ya sea en casa o ausentes, el serle agradables a Él, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo por tanto el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero hemos sido manifestados a Dios, y espero que también hayamos sido manifestados a sus conciencias. No nos recomendamos nuevamente a ustedes, sino que les damos ocasión de jactarse de nosotros, para que tengan una respuesta para aquellos que se jactan de la apariencia y no del corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos controla, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por lo tanto, todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oremos, pero oremos juntos. Mientras yo oro, simplemente no escuchen lo que estoy diciendo, sino clamen a Dios para que sea su ambición agradar a su Hijo, y que Él les enseñe la motivación correcta, las cosas que necesitan, y les dé poder para vivir una vida consistentemente con esta ambición. Oremos. Padre, vengo ante ti en el nombre de tu Hijo con mis hermanos y hermanas en Cristo. No tenemos nada, no tenemos justicia propia, no tenemos fuerza, no tenemos integridad, no tenemos lealtad, nos aferramos violentamente a Cristo. Miramos a Cristo. Nuestra salvación, Padre, la reconocemos ante ti, está en Cristo. Que lo necesitamos ahora tanto para nuestra santificación como para nuestra justificación. Dependemos de Él, te necesitamos que nos ilumines, necesitamos que ilumines nuestras mentes, necesitamos que nos des fuerza, necesitamos ser valientes, necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados, necesitamos toda la plenitud de Dios. Deseamos manifestaciones cada vez mayores del carácter de Dios en nuestras vidas, manifestaciones cada vez mayores del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Padre, en muchos sentidos estamos tan hartos de nuestras fallas. No queremos ser como somos, Señor, queremos ser reales. Queremos que estas cosas sean reales en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que pongas dentro de nosotros cada vez más este deseo, esta pasión de agradar a tu Hijo. Padre, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Miremos el versículo 9. Por lo tanto, también tenemos como ambición, ya sea en casa o ausentes, el serle agradables a Él. Aquí tenemos la gran ambición del ministro, la gran ambición del cristiano, la gran ambición del apóstol Pablo. Ahora, esto es excepcionalmente importante para todos nosotros, pero especialmente es importante para aquellos de nosotros que ministramos el Evangelio. Hay tantas cosas que pueden tirarnos en diferentes direcciones, tantas cosas que pueden entrar y convertirse en lealtades que compiten en nuestro corazón. Es por eso que tú y yo necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos buscar a Cristo, necesitamos clamar por una pureza de corazón que tenga una sola mente, que tenga una sola ambición, y esa es agradar a Jesucristo. Si tuviéramos eso, si yo tuviera eso, absolutamente todo lo demás se pondría en su lugar. En las bienaventuranzas, ¿recuerdas lo que dijo Jesús? Bienaventurados los que, ¿qué? Los limpios de corazón. Ahora, mucha gente piensa que la idea es que bienaventurados los que tienen un corazón tan blanco como la nieve. Esa no es la idea en el texto, sino que es esto: bienaventurados los que no tienen lealtades que compiten en su corazón, sino que tienen una sola ambición, y ese es el reino de los cielos. Y no el reino de los cielos por el bien del reino de los cielos, sino el reino de los cielos por amor a Cristo. Por Él. Yo no soy así. Miro en el espejo de la palabra de Dios y encuentro todo tipo de lealtades que compiten, que tengo que luchar contra ellas, que tengo que morir a ellas. Y he descubierto que no soy capaz de morir a estas cosas fuera de renovar mi mente en la palabra de Dios, fuera del poder del Espíritu Santo, fuera de depender diariamente del poder de Cristo.
¿Crees que Dios usa a un hombre porque ha alcanzado un nivel de pureza en su corazón que supera tanto a los demás que se ha convertido en un instrumento útil? Bueno, tal vez en el caso de algunos hombres, pero no en el mío. Yo lucho con todo tipo de lealtades que compiten en mi corazón, pero sé que pueden ser vencidas por la renovación de mi mente, por una vida de oración y por la comunión con los piadosos. Tener una sola motivación. Ahora quiero que miren la palabra por un momento. Ambición. En realidad proviene de dos palabras griegas que se combinan. Philos, que significa amor, y time, que significa honor. Ahora, ¿qué significa la palabra? Bueno, literalmente significa amar el honor. Ser actuado o motivado por un amor al honor. Esforzarse con fervor para ganar honor. Ahora, en el mundo, eso es exactamente lo que significa. Pero en el reino de los cielos significa algo diferente. Significa que te esfuerzas, que deseas, que con toda tu pasión trabajas por una sola cosa, para agradar a Cristo. ¿Lo ves? Realmente es una cuestión del corazón, ¿no es así? Proverbios tenía razón cuando dijo que debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Esta es una de las razones, querido joven cristiano, esta es una de las razones para la separación. Nos separamos de las cosas que son malas y que contaminan, no para jactarnos de ser santos, sino para que podamos amar a Cristo, para que nuestro corazón sea lo suficientemente puro para buscar su voluntad y desear agradarle por encima de todas las cosas. Ahora escuchen una cita de Charles Hodge. Voy a citarlo mucho esta noche. Aquí Pablo pretende decir, escuchen esto es asombroso. Aquí Pablo pretende decir que así como los hombres ambiciosos desean y luchan por la fama, así los cristianos anhelan y luchan por ser aceptables para Cristo. El amor a Él, el deseo de agradarle y de serle agradables, anima sus corazones y gobierna sus vidas, y les hace hacer y sufrir lo que los héroes hacen por la gloria mundana. Hace muchos años, un amigo mío me trajo un folleto. Era un folleto simple y sencillo, y luego descubrí que Leonard Ravenhill se lo había dado a él para que me lo diera a mí, por lo que todavía tengo ese folleto. El folleto básicamente decía, otros pueden, pero tú no puedes. Y el punto de esto, y especialmente los jóvenes, escúchenme. Han crecido en un cristianismo que ha aprendido todas estas hermosas frases como la supremacía de Dios y la gloria de Dios, y han aprendido muchas cosas buenas. La supremacía de Dios y la gloria de Dios, y han aprendido buena teología, pero no está bajando lo suficiente como para causarles separarse de su cultura malvada. Deben aprender separación. Yo no voy a ciertos lugares, no hago ciertas cosas, no miro ni escucho ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no puedo ser leal a Cristo. Un corazón contaminado no puede servirle. Jóvenes, ¿por qué no deben mirar a otra mujer? ¿Por qué no deben mirar cosas indecentes, televisión y medios de comunicación y todo tipo de cosas? Una de las razones, claro, la primera razón es por la gloria de Dios, pero la segunda razón es esta, para que un día puedan amar a su esposa. ¿Ven? Si están mirando todas esas otras cosas, nunca tendrán un corazón lo suficientemente puro para amar a una sola mujer. De la misma manera, si van a ser agradables a Cristo, deben mantener su corazón puro y luchar contra las lealtades que compiten allí. Debemos ser agradables a Cristo. Ahora, ¿qué significa ser agradable a Cristo? Porque miren en el versículo 9 dice, por lo tanto, también tenemos como ambición, ya sea en casa o ausentes, el serle agradables a Cristo. ¿Qué significa serle agradable a Cristo? Bueno, en el versículo 10 encontramos nuestra respuesta, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ser agradable a Cristo se define en el contexto de lo bueno o lo malo. Para serle agradable a Cristo, ¿qué debemos hacer? Descubrimos en la palabra de Dios lo que es malo, y huimos de ello como de la peste. Y descubrimos en la palabra de Dios lo que es bueno, y vamos hacia ello para gloria. ¿Lo ven? Jóvenes, escúchenme.
No podrán prosperar en la vida cristiana si no toman esta actitud, que todo lo que es malo es una enfermedad. Es corrupto y los corromperá, y obstaculizará su vida. Mi falta de conocimiento no obstaculiza tanto mi caminar cristiano, sino mi falta de pureza de corazón. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Huye de aquello que Dios determina como malo, y corre hacia aquello que Él determina como bueno. Entonces, básicamente, ¿qué significa ser agradable a Cristo? Descubrir la voluntad de Cristo y hacerla. Ahora quiero leer un texto para ustedes en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra ahí es la misma en griego, agradable y perfecta. No naciste en este mundo con sabiduría. No naciste en el reino de los cielos con mucha sabiduría. No sabes ni tu mano izquierda de la derecha. Aunque te haya sido dado el Espíritu Santo, si has sido regenerado y el Espíritu Santo te enseña, lo hace a través de las Escrituras. ¿Y qué debes hacer? Debes renovar tu mente. Si alguien me dice que debo tener medios de comunicación en mi iglesia, porque la cultura necesita medios, aún así no estarán en mi iglesia. No estoy llamado a conformarme a la cultura. Si no sabes leer, cuando te salves yo te enseñaré a leer. Si no puedes sentarte 25, 35, 40 minutos, 1 hora y media, para escuchar un buen sermón, entonces yo te enseñaré cómo hacerlo. Tienes que aprender. Ustedes son la primera generación de jóvenes que creen que para alcanzar a su generación tienen que volverse como su cultura para ser relevantes en ella. Son la primera generación cristiana en creer eso. Todas las demás generaciones cristianas dijeron esto: para ser efectivos en mi cultura, debo ser completamente diferente a mi cultura. Bíblicos, piadosos, santos, sencillos. Esa es la razón. Esa es la razón por la cual todo el ruido que hacen es tan inútil. Todo lo que hay en ti, te lo enseñó alguien a quien no debiste haber escuchado. Yo, durante muchos años, tenía mucha esperanza en los últimos 10 años, observando a los jóvenes que estaban estudiando buena teología, leyendo buenos libros y regresando a los viejos materiales. Tenía mucha esperanza. Esa esperanza se ha estrellado contra las rocas, porque me he dado cuenta de que todo se les fue a la cabeza, pero siguen siendo cool. Siguen siendo mundanos. Básicamente están diciendo: miren, puedo ser mundano y teológicamente correcto al mismo tiempo. No puedes ser mundano y piadoso al mismo tiempo. No vayas a la cultura y descubras lo que la cultura quiere para poder alcanzarlos. Ve a las Escrituras y di: Jesús, ¿cómo quieres que sea? ¿Cómo quieres que hable? ¿Cómo quieres que camine? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Cómo quieres que sean mis relaciones? Jesús, me someto a ti. Mi meta es agradarte a ti, a Él, al diablo con todas tus cosas. Cada parte de ti le pertenece a Él. Me encantan los puritanos. Me encanta leer a los puritanos. Eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que dicen los puritanos. Pero esto es lo que aprecio de los puritanos. Ellos realmente buscaban hacer la pregunta: ¿cómo se aplica la palabra de Dios a cada aspecto de mi vida? Pero ¿saben qué es asombroso? Si cruzas hacia personas que son un poco diferentes a los puritanos, pero tan piadosas como los puritanos, hacen la misma pregunta. ¿No es increíble? La voz piadosa tenía una cosa en común. ¿Qué quiere Jesús? Y luego no trataban de descubrirlo usando su propia imaginación o preguntándole al mundo, sino que iban a Jesús y a su palabra para encontrar la respuesta. Y ser agradable a Él, descubrir lo que Él desea y luego hacerlo. Simplemente hazlo. Philip Hughes escribe esto: ser agradable, ser completamente agradable a Cristo, es de hecho el sumum de toda ambición, que es verdaderamente cristiana. En contraste con la ambición de este mundo, está centrada no en uno mismo, sino en el Salvador. Su objetivo es agradarle a Él. Keith Green escribió una canción hace muchos años que tristemente a veces repito en oración. Y es esta. Algunos de ustedes de la generación mayor la recordarán.
Parece que tengo una riqueza de tantos pensamientos sobre mí mismo. Somos un pueblo consumido por el yo. Pero no fuimos hechos para el yo, fuimos hechos para él. A veces veo a una persona, especialmente a un joven, que ha llegado a conocer algo de Cristo, y está tan atrapado en las cosas del mundo. Y como ahora tengo hijos, me encuentro atrapado en las cosas del mundo. Y como ahora tengo hijos a quienes amo, no juzgo, pienso de manera diferente a como solía hacerlo. Ya no soy tan duro. Los miro casi como si fueran mis hijos y digo, oh, si supieras lo que estás haciendo, cuán podrida está tu vida porque estás completamente consumido por ti mismo. Estás completamente consumido por este mundo. Jesús nos llama a negar nuestro yo, a morir al yo. ¿Por qué? ¿Para dejarnos ahí? No, morimos al yo, para que podamos tenerlo a Él. Para que podamos tenerlo a Él. En los países donde trabajamos alrededor del mundo, encuentro algo sorprendente. Donde hay gran pobreza, la iglesia parece ser preciosa y simple. Todas las noches hay iglesia. No porque tengan que ir a la iglesia, es simplemente que no tienen nada más. Y recuerdo en Perú, durante el malestar social, la guerra y todo eso, nos reuníamos todas las noches. ¿Por qué? Teníamos miedo de morir. No teníamos nada. Esperabas en fila 1 hora y media para conseguir una bolsa de arroz. Nos reuníamos y solo hablábamos y todos hablaban de las cosas de Dios. Pero cuando la guerra terminó y la prosperidad regresó al país, todo eso comenzó a disiparse y la iglesia comenzó a parecerse más y más a la iglesia en América. Necesitamos tanto ser suyos y hacer todo lo que hacemos para Él. Y les aseguro, esta es una cualidad extremadamente rara. Solo escuchen al apóstol Pablo. Pablo dice de Timoteo en Filipenses 2:21, porque no tengo a nadie más de un espíritu tan cercano que sinceramente se interese por vuestro bienestar. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esa es una de las declaraciones más duras que creo haber leído en la Biblia del apóstol Pablo. Está diciendo, miren, todas las demás personas, incluso algunos que trabajan conmigo, están preocupados por sus propios intereses. Pero aquí está Timoteo. Él es extraordinario. ¿Por qué? Porque está preocupado por las cosas de Dios. ¿Ves cómo el corazón es más importante? Tener una verdadera ambición por Cristo es más importante que los dones, talentos y poderes. Es decir, cuando miramos a Timoteo descubrimos que realmente no sabía cómo dirigir una iglesia. Era muy tímido en su evangelismo, no parece que quisiera salir, tenía mucho miedo de sufrir. Pero Pablo dijo, no tengo a nadie como él. ¿Por qué? Él tenía una sola ambición y esa era agradar a Cristo, agradar a Cristo. Jóvenes que van al ministerio, escúchenme. ¿Piensan que no sé que muchos de ustedes me han oído predicar? Y que mucha gente piensa que si yo vengo aquí, voy a llevar el avivamiento en mi bolsillo. No saben que esto es una carga para mí, una carga pecaminosa y carnal, que cuando me paro aquí, sé que ustedes esperan que yo haga algo. Ahora, no estoy lamentándome de eso. No estoy diciendo, oh, pobrecito de mí. Esa es una señal de pecado en mí. ¿Qué me importa lo que ustedes piensen? Tal vez lo mejor que podría pasar aquí esta noche es que yo fracase completamente, me quede atónito y ni siquiera pueda predicar, para que ustedes se den cuenta de que Dios, si habla a través de los hombres, es solo porque aún habla a través de las piedras y los burros. Pero no hay hombres de Dios, grandes hombres de Dios. Solo hay hombres débiles, pequeños, inútiles y temerosos de un Dios grande y misericordioso. Pero ¿no les da eso esperanza? Ahora ven ustedes, cuando ven que el hombre en el púlpito es muy similar a ustedes, dicen, bueno, entonces él puede usarme. Gracia, 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 gracia. Jesús le dijo a los fariseos, pero todo lo que hacen lo hacen para ser vistos por los hombres. Esa es una gran tentación en el ministerio. O puedes obtener gran fama en el ministerio,
Puedes ganar gran riqueza en el ministerio. Puedes llevar tu visión y recorrer el mundo con ella, y tal vez esté toda envuelta en el estómago de Dios. Y nuevamente déjenme decir esto, estoy tan cansado y harto de los hombres y todas sus visiones. La única visión que deberíamos tener es Cristo crucificado, resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre. Y solo porque una gran visión se está cumpliendo en tu vida, no significa que eres un hombre obediente. Tu deseo debería ser simplemente obedecerlo a Él, agradarlo a Él y nada más, y descansar en eso. Hay un tipo de celebridad que incluso conferencias como esta pueden promover, aunque no lo quieran. Hay un tipo de celebridad que, si eres un pastor fiel de un pequeño rebaño, debe ser un fracaso porque no estás en las conferencias. Eso viene del infierno. Es condenable. Tu deseo debe ser servir y agradar a Cristo. Pregunta filosófica para ti. ¿Por qué la deidad plantaría su rosa más hermosa en un bosque por el que ningún hombre pasa? ¿Cómo puede esa flor glorificar a Dios si nadie la ve? Bueno, glorifica a Dios porque Dios la ve las 24 horas del día y se regocija en ella. Y he llegado a pensar que son los bufones y los tontos los que llegan a presentarse, y los hombres y mujeres más hermosos de Dios están ocultos a la vista de todos. Sé que eso es verdad. Muchas veces he predicado y mirado hacia la primera fila. Hace varios años estaba predicando sobre el Antiguo Testamento. Miré hacia la primera fila y allí estaba el erudito hebreo, el doctor Mughyar de la India. Él ha olvidado más sobre el Antiguo Testamento de lo que yo jamás sabré. ¿Qué estoy haciendo aquí arriba? Nadie sabe su nombre, y sin embargo, él sabe más sobre Cristo en el Antiguo Testamento de lo que probablemente sabré en 1000 años. Tu ambición no es recorrer circuitos ni ser invitado a una conferencia. Tu ambición es agradar a Cristo, y en el día del juicio, todo el mundo verá un cambio radical. Estoy aterrorizado por el día del juicio, de una manera saludable. Y llegaremos a eso. He puesto aquí, si el temor al hombre es una trampa, el deseo de agradar al hombre es una prisión de la que no hay salida. Nuestra ambición debe ser agradar a Cristo. Ahora bien, en nuestra ambición de agradar a Cristo hay 3 motivaciones. Y mientras estudiaba esto, me asombró la sabiduría de la palabra de Dios. Porque cuando hablas del temor al Señor y del juicio del creyente, puedes tomar a un creyente piadoso y sincero que tiene un corazón muy tímido y triturarlo en 1000 pedazos. Entonces, ¿cómo enseñas esta verdad poniéndole el temor adecuado en el corazón de las personas sin aplastarlas? Bueno, te diré cómo lo haces. Haces predicación expositiva, porque todo está en el texto. Todo está ahí. Pablo nos da 3 motivaciones para ser ambiciosos por agradar a Cristo. En el centro de esas 3 motivaciones está el temor al Señor, que todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahí está. Pero esa impresionante realidad, esa impresionante verdad está intercalada entre 2 cosas que no son solo amortiguadores, son simplemente hermosas. Debo tener como ambición agradar al Señor. Debo tener esa ambición porque compareceré ante Él en el día del juicio y seré expuesto. Pero si retrocedo un poco en el texto, debo tener esa ambición porque tengo un futuro glorioso que me espera, en el cual seré como Cristo. Independientemente de lo que ocurra en ese día del juicio, tengo la certeza de que por fe en Cristo estaré con Él. Y después de que Él nos hable sobre el juicio, cuando avancemos en el texto, nos dice otra motivación. El amor de Cristo nos constriñe. Así que ven lo que tenemos creyentes. ¿Por qué estamos motivados? Estamos motivados por el hecho de que vamos a estar ante Cristo y seremos juzgados. Esa es una motivación honesta y real, pero no estamos angustiados y aplastados por esta verdad. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho de antemano que por fe en Cristo estaremos con Él en gloria. Y luego se nos dice que es el amor de Cristo por nosotros, lo que debe motivarnos constantemente. Ahora vamos a ver estas 3 motivaciones, pero antes de hacerlo, debo decir algo. Muchos de ustedes están pensando,
Oye, él debía predicar sobre el temor del Señor y la evangelización. Bueno, si quieren que predique sobre eso, mejor denme otro pasaje, porque este no es el que está enseñando eso. Este es el pasaje que me dieron. Y lo que este pasaje está enseñando es esto. Aunque hay una verdad secundaria aquí, que como ministro del Evangelio debo advertir a la gente sobre el juicio, esa es solo una idea secundaria. La idea principal es esta. Como ministro del Evangelio, debo ser advertido sobre el juicio. Debo asegurarme de predicar un Evangelio verdadero. Debo asegurarme de no estar comprometiendo la verdad. Debo asegurarme de no presentarme ante las personas como algo que no soy, porque en el día del juicio voy a ser completamente expuesto ante toda la creación. Eso es lo que significa este pasaje. Así que veamos. Nuestra primera motivación para servir al Señor con todo nuestro corazón, quiero que vean el versículo 9. Vamos a ver el versículo 9. Ven esa primera preposición ahí, por lo tanto, es muy importante. Él dice, por lo tanto también tenemos, como nuestra ambición, ya sea en casa o ausentes, ser agradables a Él. Entonces, ese por lo tanto nos conecta con una motivación que precede a este versículo 9. ¿Y cuál es esa motivación? Si regresamos a los capítulos 4 y 5, esto es lo que vemos. Vemos que Pablo estaba motivado para agradar a Cristo debido a la gloria escatológica futura. Tuve que poner eso ahí, para que pensaran que soy inteligente. Él estaba motivado por lo que venía para él, lo que Dios había hecho por él en Cristo. Podía sufrir todo tipo de cosas porque sabía que incluso si le quitaban su cuerpo sería resucitado. Se presentaría ante Cristo en gloria, sería glorificado y estaría con el Señor para siempre. ¿Ven qué maravilla es eso? Vamos a ver en el versículo 7 del capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Él está diciendo que somos débiles. Por fuera no hay nada realmente glorioso en nosotros. Somos como un viejo vaso de barro. Pero dentro de nosotros está el mensaje del Evangelio, y no solo eso, Él nos dirá que dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y luego sigue en el versículo 8 y dice, y estamos afligidos de toda manera, pero no derrotados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, siempre llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también se manifieste en nuestro cuerpo. Ahora, en el versículo 14, él dice esto: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará con ustedes. En el versículo 16, por lo tanto, no nos desanimamos, sino que, aunque nuestro hombre exterior se está decayendo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Porque la leve aflicción momentánea está produciendo para nosotros un peso eterno de gloria que sobrepasa toda comparación. Ahora, hay algunas cosas que quiero que veamos que son muy, muy importantes. Primero que nada, no me gustan la mayoría de las canciones que se escriben sobre el cielo. Ahí lo dije. Simplemente no me gustan. Porque lo han perdido. No todas. Hay algunas canciones hermosas sobre el cielo, pero lo han perdido. El cielo no es cielo por sus calles de oro y puertas de perla. El cielo no es cielo porque haya una utopía en la que tienes un cuerpo perfecto y puedes hacer todo lo que quieres hacer perfectamente. Piensa en ello por un minuto. El cielo, la eternidad, es mucho tiempo. Cualquier cosa que sea finita va a envejecer, se va a desgastar, se va a aburrir. Puedes balancearte en las puertas de perla tantas veces antes de que ya no quieras hacerlo más. El cielo es cielo por la gloria y la belleza de Cristo. Él es infinito. Él es infinito. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aunque serás glorificado, no serás infinito. Seguirás siendo una criatura finita. Y el cielo es vida. ¿Ven eso? Ahora aquí radica el problema. No quiero que levanten las manos, pero quiero que piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes han tenido, digamos, al menos 3 años de predicación expositiva sobre los atributos de Dios?
¿Cuántos de ustedes han tenido un año en el que estuvieron bajo predicación expositiva sobre los atributos de Dios? ¿Cuántos de ustedes han tenido 6 meses o 3 meses? Ahí radica nuestro problema. En lugar de seguir a Jonathan Edwards, la Iglesia en América siguió a Benjamin Franklin. En lugar de seguir la teología, seguimos el pragmatismo. Y entonces tienes que entusiasmar a los creyentes sobre el cielo a través de diferentes metodologías y estrategias, moviendo sus emociones, bajando las luces, poniendo música y haciendo un show en el escenario. ¿Sabes cuál es tu mayor necesidad? Una gran ambición por Cristo. Conocimiento de que estarás con Él, pero eso significa muy poco a menos que sepas quién es Él. Nuestra gente está embotada de corazón porque casi no saben nada. Nuestra gente está embotada de corazón porque casi no saben nada de Dios. Porque los predicadores rara vez enseñan sobre los atributos de Dios o las glorias de Dios en el rostro de Cristo o las manifestaciones de Dios a través de la cruz, que fue la mayor revelación de la gloria de Dios que jamás se haya dado. ¿Sabes? Me molesta. Los predicadores miran a una congregación y dicen, necesitan amar más a Dios. Y todos en la congregación están agotados por, sí, lo sé. Si quieres lanzar un sermón, solo párate y pregúntales cómo. Porque la mayoría no podrá decirte. Dicen, sé que debo amar más a Dios, lo sé. Me odio a mí mismo porque no amo a Dios más. Pero ¿qué hago? ¿Cómo se levanta un hombre de sus propios esfuerzos? ¿Cómo hago para amar más a Dios? Déjame darte una ilustración. Amo a mi esposa de 19 años más que cuando la conocí. Y cuando la vi por primera vez, ella era tan hermosa que casi me desmayo o algo así. Creo que golpeé un coche o algo. Sé que salí de un garaje y choqué contra un coche y tuve que arreglarlo. Pero la amo ahora mucho más. ¿Por qué? Porque ahora conozco más acerca de su virtud de lo que sabía hace 19 años. Y es esa virtud la que provoca en mi corazón regenerado afecto. Y ese afecto me lleva a querer estar con ella y servirla. La conozco. ¿Sabes cuál es la mayor necesidad de la iglesia? No es ser golpeada en la cabeza con el necesitas temer más a Dios. Necesitas ser enseñada acerca del Dios a quien debe temer. Muéstrales quién es Dios, y no tendrás problemas con el temor. Muéstrales quién es Dios y quién es Dios en Cristo. Es por eso que, al subir aquí, estaba luchando mucho, porque realmente no quería enseñar sobre esto. Quería enseñar sobre lo que enseño siempre, cada vez, una y otra vez, tantas veces que la mayoría de la gente cree que solo tengo un sermón. Y ese es Cristo muriendo en un árbol, porque en eso se manifiesta tal gloria. He pasado los últimos 12 años de mi vida, muchas veces horas al día, con una sola cosa, mirando la cruz. No se puede agotar. No se agotará. Y cuanto más veo la gloria de Dios en la cruz de Cristo, en la persona de Cristo, más crece mi deseo, mi ambición. Cristo. ¿Sabes, creyente, que Dios, que Cristo? Enseño esto a mis hijos. Estábamos estudiando esto el otro día. Estábamos estudiando la belleza de Dios. Que Cristo es tan hermoso que, si pudieras echar un vistazo a su belleza, desintegraría tu mente. Te volvería loco, te mataría. De modo que tendrás que ser sobrenaturalmente fortalecido, transformado en algo de su gloria, para que siquiera comiences a ver las primeras colinas de su gloria. Estaba diciéndole a mis hijos, les dije, ¿sabes cuando vamos de campamento o hacemos kayak y sale el sol, y ves todo ese resplandor rojo en el cielo y la belleza? Dije, Ian, ¿a veces no te quita el aliento? Él dice, sí, papá. Y yo le digo, sí. La gloria y belleza de Cristo es tan grande que pulverizaría tu corazón. Eso es lo que me espera. Eso es lo que te espera a ti. C.S. Lewis dijo que si pudiéramos echar un vistazo al futuro, a la transformación que ocurrirá en nuestra vida, si pudiéramos vernos como seremos, tendríamos la tendencia de caer en adoración pensando que hemos entrado en contacto con la deidad. Eso es lo que nos espera a ti y a mí. Así que cuando Pablo habla de esta eternidad, no está hablando de una idea materialista y fundamentalista del cielo como un lugar con calles de oro y puertas de perlas.
aunque estoy seguro de que tiene mucho más que eso. Él es cristocéntrico. Verán, él tuvo un vistazo de esa gloria y dijo, me voy. Voy a verlo a él y voy a verlo en su plenitud. Y por eso, toda esta aflicción no es más que una leve aflicción momentánea. Lo que más necesitas es una revelación de Dios en Cristo. Sé que hay momentos y esto es también lo que Dios me ha dado, al menos por un tiempo. A veces tenemos que levantarnos y tenemos que hablar negativamente sobre cosas que están mal. Pero esa no es nuestra identidad como predicadores. No vamos por ahí solo hablando sobre todo lo que está mal. Hablamos de las glorias de Dios. Déjame darles una aplicación para la predicación en la calle y la evangelización aquí. Veo a tantos predicadores en la calle y aplaudo el hecho de que Dios parece estar levantando predicadores en la calle. Pero algunos de ellos desearía que dejaran de hacerlo y trabajaran en Lowe's o Home Depot. Solo personas enojadas que quieren herir a otras personas, llamarles nombres y filmarse mientras lo hacen, para luego ponerlo en YouTube, y después esperar que de alguna manera sean conocidos como mártires. ¿Cuánto daría por darme vuelta a la esquina y ver a un predicador en la calle que solo estuviera contando a las personas cuán glorioso es Cristo? Es simplemente glorioso. Oh, si tan solo pudieras ver lo que yo veo. Oh, si tan solo te detuvieras un momento y me dejaras hablarte sobre la belleza de Cristo, sobre la belleza de Dios, sobre lo que Él ha hecho y lo que puede hacer en tu vida. Creyentes deberían estar tan emocionados por lo que les espera. Es absolutamente asombroso. A veces te sientas de noche y tu cerebro simplemente va de un lado a otro en tu cabeza. Bueno, el mío lo hace, porque tengo mucho espacio allí. Va de un lado a otro pensando, estoy un día más cerca. Quiero decir, realmente me voy a casa. Cumplí 50 años hace unas semanas. Sé que es difícil de creer. Cumplí 50 años hace unas semanas y me di cuenta de que ya estoy del otro lado. Y no estoy tratando de frenar eso. Porque por Cristo, creyentes, si quieren hacer algo, vayan a casa y estudien a Cristo. Clamen para que Dios les muestre a Cristo, para que les muestre lo que Él ha hecho y quién es Él. Y eso los motivará a querer agradarle a Él. Ahora, Charles Hodge dice esto. Es imposible que aquellos que consideran la presencia de Cristo o estar con Él como el cielo. Ahora escuchen eso. Están considerando estar con Cristo como el cielo. Es imposible que aquellos que consideran la presencia de Cristo o estar con Él como el cielo no deseen y no se esfuercen por agradarle a Él, viviendo de una manera que obedezca sus mandamientos. Ahora vamos al segundo motivo, y es el capítulo 5, versículo 10. El segundo motivo es que todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo. Ahora, antes de llegar allí, quiero recordarles. La cuestión del creyente genuino ante Dios fue resuelta en el Calvario. Deben mantener esto en mente. Ahora, antes de que empiece con esto, permítanme explicarles esto. Cuando hablamos de la Trinidad, ¿se dan cuenta de que hubo herejías relacionadas con la Trinidad y fueron cometidas por dos fuentes? Hay herejías históricas sobre la Trinidad, que fueron inventadas por personas que intentaban negar la Trinidad. Eso es lógico. Pero las herejías también vinieron de personas que trataban de defender la Trinidad, porque decían demasiado. Hablaban donde la Biblia estaba en silencio. Déjenme darles un ejemplo. Si alguna vez han intentado explicar la Trinidad a alguien diciendo, bueno, la Trinidad es como el agua, porque es un líquido, un vapor y hielo. Felicidades, son unos herejes. Eso es modalismo. No pueden decir eso. Eso es algo horrible que decir. Eso no es lo que, y sé que se están riendo porque lo han hecho. Todos hacemos tantas cosas estúpidas, y por eso, cuando ves a otro creyente hacer algo estúpido, date cuenta de que tú también estuviste allí, lo hiciste, y ya tienes la camiseta de eso. ¿Está bien? Pero cuando llegamos a la Trinidad, ¿qué vemos? Vemos que Dios es uno. Eso es lo que las Escrituras afirman. Dios es uno. No hay más de un Dios. Dios es uno.
¿Y qué más vemos en las Escrituras? Que hay tres personas distintas de la misma esencia e igualdad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos eso, es cierto. Ahora, cuando intentamos juntar todo esto es cuando nos confundimos. Yo hago lo mismo con la soberanía. La gente dice, hermano Paul, ¿realmente crees que Dios ha decretado todo antes de la fundación del mundo? Sí, eso es lo que creo. Y también creo que no tengo porque no pido, y no puedo juntar las dos cosas. No se me llama a hacerlo. Veo las dos cosas en las Escrituras. Y por lo tanto, no me llaman a vivir según mi sistema. Me llaman a vivir de acuerdo con las verdades evidentes de las Escrituras. Dios es soberano, y no tengo por qué no pido. Ahora es lo mismo cuando llegamos al juicio. ¿Va a ser juzgado el creyente por Cristo en recompensa por lo que ha hecho, ya sea bueno o malo en el cuerpo? Sí. Ha sido el creyente justificado por la fe, y ahora puede decir que, por lo tanto, no hay condenación para él. No sé cómo encaja eso, pero si pierdo cualquiera de esas dos cosas, he negado las Escrituras. Ahora miremos lo que tenemos aquí. Quiero leerles algo que he escrito. En nuestro texto, Pablo deja atrás el tema de la gloria futura y pasa a la solemne realidad del juicio futuro. Su ambición de ser agradable también es el resultado de saber que su vida y su ministerio serán manifestados o expuestos ante el trono de Cristo, que será evaluado y que recibirá recompensa por lo que haya hecho, ya sea bueno o malo. Dije cada palabra de eso. Vamos a ver qué está en las Escrituras. Ahora quiero traer algunos eruditos para esto, para que vean que no estoy actuando como un renegado inventando algo. Philip Hughes escribe, el amor por el Maestro, por su amor incomparable hacia nosotros, debe ser un incentivo suficiente para seguirle devotamente en sus pasos. Pero hay otra consideración a la que el apóstol llama la atención aquí, es decir, que incluso para los cristianos habrá un día de retribución. Todos, apóstoles y el resto, ya sea vivos o muertos, en la venida de Cristo, seremos manifestados ante el tribunal de Cristo. Hermanos, esto es cierto. Esto va a suceder y es un evento tan solemne y magnífico que causó que el apóstol Pablo viviera en un temor bíblico y saludable por él. Ahora quiero que miremos el versículo 10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo, según lo que haya hecho, sea bueno o malo. Quiero que miremos tres palabras clave en el versículo 10 por ahora. La palabra todos, debe y cada uno. Todos comparecerán. Todos. Cada uno de nosotros. Los apóstoles, la iglesia en Corinto, los creyentes a través de todas las edades e incluso los no creyentes estarán ante el juicio. Es todo inclusivo. Nadie se escapará. No habrá nadie detrás de quien esconderse. Ahora miren la palabra debe. Plumer escribe esto. Es un decreto divino que no se puede evadir. Tú como creyente, tienes una cita en la que comparecerás ante el mismo del que huiría todo el universo. ¿Eso te da miedo? Según el apóstol Pablo, debería. Y sin embargo, el mismo apóstol Pablo nos da consuelo. Él es capaz de mantenerse firme. Ahora, también miremos la palabra cada uno o la frase cada uno aquí en el versículo 10. Esto es muy importante. Paul Barnett dice lo siguiente. No es un juicio en masa. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Ha dicho que todos estarán ante el tribunal de Cristo, pero luego dice que no es un juicio en masa. No seremos juzgados colectivamente, seremos juzgados individualmente. Cada uno de nosotros, por separado, se presentará ante Cristo. Seremos juzgados y seremos recompensados o no recompensados. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Si miras el versículo 10, tenemos dos palabras que son muy importantes. Las palabras aparecer y recompensar. Aparecer y recompensar. Ambas palabras están en el tiempo aoristo, y esto es muy importante, ya que indica una acción única. Permítanme leerles esta frase. Es un juicio al final de la era que determinará, de una vez por todas, nuestra situación en la eternidad. Ahora,
con respecto al creyente, no estamos hablando de la diferencia entre condenación y salvación, pero la eternidad afectada por lo que hagas como creyente aquí en la tierra. Estarás de pie en ese gran día ante el trono de Cristo. Ahora aquí se le llama el bema de Cristo. ¿Qué es un bema? En las primeras etapas, el bema era simplemente un escalón. Luego se conoció como una plataforma o un banco de juicio sobre el que un funcionario romano se sentaba o se paraba. Y desde allí, con todo el poder, al menos en el contexto humano, en el contexto de los hombres, él declaraba juicio sobre aquellos que estaban ante él. Ahora, Paul Barnett escribe, la imagen utilizada aquí es la de un proceso forense, es decir, un proceso legal, donde el gobernador romano se sentaba en su tribunal para escuchar la acusación y la defensa de una persona acusada que estaba ante él. Si juzgaba a la persona acusada como culpable, el gobernador ordenaba el castigo inmediato. Ahora, de nuevo, él está escribiendo en el contexto del Imperio Romano, pero quiero que vean algo. Para el creyente, no estamos hablando de un castigo inmediato. No estamos hablando de condenación. Estamos justificados por la fe, pero estamos hablando de algo, ¿verdad? Algo va a suceder en ese día en el que tú, como cristiano, serás recompensado de una manera diferente a todos tus demás hermanos y hermanas en Cristo, o vas a sufrir pérdida de una manera diferente a todos tus hermanos y hermanas en Cristo. Serás juzgado. Esa es una verdad solemne. Solo espero que el Espíritu de Dios imprima en tu corazón que eso debería ser solemne para ti. Les estoy advirtiendo, un día temible se acerca. Y no puedo encajarlo perfectamente en mi sistema teológico, pero tampoco lo pueden hacer los eruditos del Nuevo Testamento que he estudiado. Tenemos que mantener esto en tensión. Ahora, sigamos. ¿Qué sucederá? Y para aquellos de ustedes que son ministros, quiero que presten especial atención aquí. Quiero que realmente escuchen, porque de todas las cosas que estudié para preparar este mensaje, esto me conmovió y me mantuvo reflexionando durante un par de días. Muy solemne. ¿Qué sucederá? Si miras aquí en el versículo 10, dice, todos debemos comparecer. La palabra comparecer aquí es phanerou, y la traducción de esta palabra no le hace justicia. Cuando lees que todos debemos comparecer, probablemente estás pensando que todos debemos estar presentes, o que todos debemos estar allí. Pero esa no es la idea. La idea es esta, que todos debemos ser expuestos, todos debemos ser manifestados. Ese día y otra cosa muy importante, este verbo está en tiempo pasivo, lo que significa que seremos hechos manifiestos. Es algo que Dios va a hacer con nosotros. Dios te va a hacer manifiesto. Dios te va a revelar a ti, a todos y a Él mismo lo que ya sabía, todo acerca de ti. Ahora para el ministro, tal vez entiendas ahora algo de mi introducción. Como ministro, prefiero que mi congregación sepa la verdad acerca de mí, que vivir ocultando cosas bajo la apariencia de tratar de parecer algo que no soy. No me levanto frente a una congregación y comparto todos mis pecados o confieso todos mis pecados. Eso sería imprudente. No les cuento a todos todo con lo que estoy luchando. Eso sería imprudente. Pero como ministro, no debo vivir con una apariencia falsa. Debo trabajar y esforzarme para que la gente no piense demasiado bien de mí. Ellos deberían ver en nosotros, los ministros, que somos genuinos, que somos sinceros, que estamos sin hipocresía, que realmente queremos ser como Cristo. Pero eso es todo lo que deben ver. No deben creer una mentira sobre nosotros, porque qué gran vergüenza será para nosotros en ese día cuando sea expuesto y todos vean lo que realmente somos. Por eso no me gusta el lenguaje de gran hombre de Dios, incluso cuando se usa para un Ravenhill, porque no hay grandes hombres de Dios. No encuentro ninguno en las Escrituras, excepto el hombre, el único hombre, Cristo Jesús. Yahvé solo ha tenido un siervo, Jehová solo ha tenido un testigo, y fue su Hijo. Él es el único que guarda el pacto. El resto de nosotros fuimos salvados por Él, y eso es todo. Ahora, jóvenes, escúchenme. No salgan de aquí diciendo,
Bueno, sabes, estos ministros, estos hombres mayores, el hermano Paul, sabes, ellos también hacen todas estas cosas, pero Dios aún los usa. No, eso no es lo que estoy diciendo. Probablemente hagas un montón de cosas que yo sé que no puedo hacer. Probablemente tengas una gran cantidad de supuestas libertades en que yo no tengo. Jóvenes, escúchenme. He usado esta ilustración 1.000.000 de veces, pero está bien. Ningún violinista que esté tocando su último concierto se acerca a él un joven y le dice, Señor, doy mi vida para tocar como usted. Y el anciano le respondió, Hijo, yo he dado mi vida para tocar como yo. Si deseas que la mano de Dios esté sobre ti, debes ser un pájaro raro en este mundo. Debes separarte. Y escúchame, todos estos chicos jóvenes que piensan que tienen que parecerse al mundo, para ser relevantes para el mundo. Cuando trabajé durante 3 años en un ministerio callejero en Fort Worth, Dallas, me veía como lo que era. Estaba en una ciudad del centro, grande, gigantesca, y todo lo que era un joven granjero de Illinois con Converse All Stars en los pies, que no sabía nada sobre ser cool. ¿Y sabes qué? A ninguna de esas personas en la calle les importaba. Lo que les importaba era que les predicara el Evangelio, tratar de mantenerlos fuera de la cárcel, alimentarlos cuando tenían hambre. No les importaba si tenía el pelo con gel, unos anteojos de 60 $, un tatuaje en el brazo y agujeros en los pantalones. No necesitaba eso, y tampoco lo necesitaba David Wilkerson. Deja de intentar ser cool, solo te ves ridículo. Es cierto. Por eso lo dije. Bien, sigamos. Quiero que miremos algunas cosas del Expositor's Greek New Testament. Dice, la palabra comparecer de la versión autorizada debilita la fuerza de la palabra. El día del juicio será un día en el que el carácter de los hombres será dado a conocer al mundo. Ahora escuchen esto. Es muy muy bueno. Dado a conocer al mundo, dado a conocer a ellos mismos. ¿Sabes que hay muchas cosas de mí que yo no sé? ¿Lo sabías? Hay muchos pecados y muchas cosas malas de mí que incluso tú puedes ver, pero que yo no puedo ver. En el día del juicio habrá una gran revelación, no solo de las cosas que tal vez he ocultado, sino de las cosas que ni siquiera sabía que tenía, pero que Dios siempre conoció. Es por eso que, querido amigo, debemos decir, Oh Señor, con el corazón de Jeremías, examíname. David, examíname, Señor. Y aquí está lo maravilloso. Es tan maravilloso ser examinado e incluso expuesto por alguien que derramó su propia sangre por ti. No tengo miedo de ser expuesto ante él. Una vez estaba a punto de predicar. Era muy joven, tenía como 27 años, y estaba a punto de predicar. Ian Murray y otras personas estaban en la audiencia. Algunos de mis héroes, quiero decir, él conocía a Martin Lloyd Jones y gente así, y yo estaba aterrorizado. Alguien me dijo, ¿por qué estás temblando tanto? Yo dije, ¿de qué estás hablando? Ian Murray está allí, Mark Dever está allí, este hombre está allí, y voy a predicar. Y me dijeron esto, bueno, no deberías temer a los hombres, predicas ante Dios. Yo dije, lo sé, pero Dios es mucho más misericordioso que los hombres. Él no te desmenuza, Él te abre y te filetea para quitarte el veneno. Shannon y yo estábamos orando antes de la reunión, y Dios parecía abrumarnos con la idea de que no tenemos nada más que a Cristo, nada más que a Cristo. Pero cuando estás allí ante el Señor y te das cuenta de que aquí estás, que tus mejores obras, todo lo demás solo llevaría a tu condenación, y estás abierto y fileteado ante Él, y sabes que Cristo lo ha hecho todo. Es como estar envuelto en una manta cálida en medio de una tormenta. Es maravilloso tenerlo a Él limpiándote, tenerlo a Él limpiándote. Hagámoslo ahora, hermanos. Hermanos, hagámoslo ahora. Permítanle a Él exponernos ahora. Estemos en su palabra. Es un espejo. Ustedes, damas, lo sabrán mejor que nosotros. Ustedes se miran en ese espejo, se ajustan. Yo tengo una esposa y una hija, y ellas se ajustan frente al espejo. Siempre están mirando en el espejo para ver qué está fuera de lugar. Pero eso es lo que deberíamos hacer con la palabra. Señor, muéstrame. Ahora, Philip Hughes escribe, ser manifestado significa no solo aparecer, sino ser despojado.
Quedar desnudo, sin ninguna fachada externa de respetabilidad. Pastor, predicador, esto debería darnos miedo. Fachadas. Fachadas. Son tan peligrosas. Las fachadas enviaron a los fariseos al infierno. Fachadas. No puedes ser un hombre quebrantado con una fachada. Por eso la iglesia, los jóvenes, es tan importante. La iglesia bíblica real es tan importante. Por eso el hierro afila al hierro. Y por eso los hermanos y hermanas se amonestan unos a otros y están abiertos a la reprensión. Esta es la forma en que Dios nos permite tratar con estas cosas ahora. Iglesia, la disciplina no es algo horrible, es un regalo de Dios para tratar con estas cosas ahora. Él dice, y revelado abiertamente en la plena y verdadera realidad del carácter de uno. Todas nuestras hipocresías y ocultamientos, todos nuestros pecados secretos e íntimos, de pensamiento y de obra, estarán abiertos al escrutinio de Cristo. Hace unas semanas tuve que llevar mi auto para una inspección. Fui allí y dejé mi auto con las personas y dije, ok, inspecciónenlo y pónganle la etiqueta. Me dijeron, esté listo en un par de horas. Volví después de un par de horas y no estaba listo. Encontraron todo tipo de problemas. Tuve que pagar un par de cientos de dólares, y luego volví a recoger mi auto. Me subí y lo conduje a casa, y algo me dijo, oye, revisa las luces intermitentes a ver si funcionan. Pues fui y revisé las luces intermitentes y no funcionaban. Nada funcionaba, y pensé, han hecho algo mal aquí. Entonces volví y me estacioné y les dije, esto no funciona en absoluto. Por eso lo traje aquí. Debería haber sido inspeccionado con una etiqueta estatal, y esto no está pasando. Y pude ver que había polvo alrededor del compartimiento. Ni siquiera lo habían quitado, y sabían que los habían atrapado. Entonces les dije, ¿me ayudarían a arreglar mi auto? El hombre me miró y dijo, ¿qué? Les dije, ¿me ayudarían a arreglar mi auto? Entonces comenzaron a arreglarlo. Después de que terminaron les dije, ¿saben qué? Muchas gracias, me han ayudado mucho a arreglar mi auto, ¿cuánto les debo? Los chicos estaban allí, los dueños, y uno de ellos dijo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede ser así? Todos ustedes están pensando, vaya, él es tan maravilloso. Bien, pero aquí está el por qué lo estoy contando. Entonces impresioné a todos. Fui una luz en la oscuridad. Estaba mostrando misericordia por todos lados, paciencia y amabilidad. Me subí al auto y me dirigí a casa. Y lo único que puedo decir es que lo que se me quedó grabado en la mente fueron imágenes de cuando fui impaciente con mi esposa, o cuando estaba luchando porque mi hijo no podía resolver un problema de matemáticas mientras lo educaba en casa. Y Dios me decía, mira, mira. Si no puedes hacer esto en el lugar secreto y en las relaciones más cercanas, entonces no brilles en ningún otro lado. ¿Lo ves? Pero eso es bueno. ¿No es bueno? Porque entonces puedo arrepentirme y ser sanado, y puedo ir a casa y pedirle a mi esposa, perdóname. ¿Lo ves? Deberíamos invitar eso, las heridas de un amigo, y no hay amigo como Jesús. Ahora seguimos. ¿Por qué seremos juzgados? Y esta es realmente la parte difícil del texto, para que podamos ser recompensados por lo que hicimos. La frase, para que cada uno reciba su recompensa, es traducida del griego apodidomi, que está en voz media. Se traduce mejor de esta manera, que recibiremos de vuelta o recibiremos lo que es nuestro. Cada cristiano individual será juzgado para que cada cristiano individual reciba lo que le corresponde según sus obras como cristiano. Ahora bien, esto es lo que el texto dice. Cómo lo encajamos debemos ser muy cuidadosos, pero es lo que el texto dice. Ahora tengo que saltarme muchas cosas para llegar al final aquí, pero quiero señalar algo que es muy importante. Observa que dice, lo que se ha hecho en el cuerpo. Ahora esto es muy importante. Me recuerda lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, 1 y 2, sobre ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Tenemos una desconexión tan grande en América, como cuando la gente me pregunta ¿qué es el arrepentimiento, hermano Paul? Y ellos dicen, bueno, es cambiar de mente.
Y yo les digo, eso es un poco superficial. Les digo, no entiendes lo que es la mente. La mente es el centro de control de todo lo que eres. Es el centro de control de tu intelecto, tu voluntad, tus emociones. Determina todo. Si cambias esa mente, todo lo demás cambia. Te voy a dar un ejemplo perfecto. El apóstol Pablo pensaba que Jesús era el mayor blasfemo que jamás existió, y pensaba que todos los cristianos debían ser asesinados o al menos encarcelados. Tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, y cambió su mente. Se dio cuenta de que aquel a quien pensaba que era un blasfemo era el tan esperado Mesías y el mismo Hijo de Dios. Y se dio cuenta de que los que él estaba persiguiendo como una secta eran en realidad el verdadero Israel de Dios. ¿Y qué hizo? Se levantó, fue bautizado, comió algo y empezó a predicar. Su vida entera cambió. Es lo mismo que dice aquí. No estamos hablando de lo que sientes en tu corazón. No estamos hablando de las buenas cosas que pensaste hacer. No estamos hablando de buenas intenciones. No estamos hablando de aleluyas. Estamos hablando de lo que realmente hiciste y no hiciste en el cuerpo. Ahora, Charles Hodge escribe, esta es la regla según la cual se administrarán las retribuciones del juicio final. Philip Hughes, la declaración del Tribunal de Juicio de Cristo no es la sentencia última de salvación o condenación, pues sólo los redimidos se presentan ante Él y su presencia allí resulta por un lado en oír el bien hecho del Señor y recibir una recompensa, o por otro lado en sufrir pérdida, es decir, no recibir la recompensa. Esto es cierto, escúchenme. Esto no se enseña hoy en día, porque es difícil de entender y nunca queremos indicar a ningún creyente que su posición ante Dios está determinada por algo más que la obra perfecta de Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo, Pablo dijo que temía porque sabía que se presentaría ante Cristo, sería expuesto y sería recompensado. ¿Cuánto de lo que hemos hecho se quemará? ¿Por qué estás vivo? Mi mayor temor para mis hijos, aparte de que no conozcan a Cristo, es que malgasten su vida. Joven, escúchame. No tengo arrepentimientos por las cosas que he dado a Jesucristo, pero tengo todo tipo de arrepentimientos por las cosas que he guardado para mí mismo. La gente me dice, bueno, no tienes que sufrir en América. Entonces elige sufrir en América. No tienes que pasar sin, entonces elige pasar sin algunas cosas. Eso es para que el creyente que muere de hambre, sufre persecución y se pudre en prisiones en todo el mundo, pueda ser ayudado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque eso es lo que será o no será recompensado. Ahora quiero aferrarme a algunas verdades aquí. En primer lugar, los creyentes son justificados y reconciliados con Dios solo en Cristo. En segundo lugar, los creyentes serán juzgados según sus obras. Romanos 2:6-11, Romanos 14:10, 1 Corintios 3:13, Efesios 6:8, Colosenses 3:25, Mateo 16:27, 1 Pedro 1:17, Apocalipsis 22:3, 22:2. Paul Barnett escribe esto. Aunque podamos tener un problema con esta tensión, ellos eran claramente reconciliables en la mente de Pablo. Mantén estas cosas en una tensión bíblica adecuada. Teni comenta, no es necesario que busquemos una reconciliación formal de este versículo con la enseñanza de Pablo de que los fieles son aceptados en Cristo Jesús. Podemos sentir que ambas cosas deben ser ciertas. Y si la doctrina de la justificación gratuita por la gracia de Dios es la que se ha predicado a los hombres pecadores, la doctrina de la retribución exacta que se enseña en este pasaje tiene como su principal interés e importancia para los cristianos. Chris Temacher, el famoso comentarista reformado, dice esto. Cada individuo se presenta en el tribunal y escucha el veredicto basado en su conducta en la tierra. Cuando el Señor regrese, todas las obras, sean buenas o malas, serán reveladas. En ese momento, Él asigna la recompensa a cada individuo por los hechos realizados mediante el cuerpo mientras estuvo en la tierra. Jesús dice, «He aquí, vengo pronto, mi recompensa está conmigo,
y daré a cada uno según lo que haya hecho. A continuación, el juicio no debe ser visto o enseñado como una nube sobre el creyente o como algo que empañe su futura bienaventuranza, sino como un estímulo, un fuerte estímulo para destronar las ambiciones humanas más arrogantes. Escucha esto de nuevo. El juicio no debe ser visto como algo que empañe la bienaventuranza futura del creyente, sino como un estímulo, un fuerte estímulo para destronar las ambiciones humanas más altivas. Ambiciones altivas. Cualquier ambición que no sea la ambición de agradar a Cristo es altiva. Es una ofensa contra el trono de Dios. Ahora, los creyentes escrito aquí no enfrentan condenación en el tribunal de Cristo, pero sí enfrentan revelación personal, evaluación y recompensa. Sé que hemos avanzado mucho. Permítanme terminar esta última parte, por favor. Solo aguanten un momento. Quiero prestar especial atención aquí en el versículo 11. Por lo tanto, sabiendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Sabiendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo, cuando se refiere al temor del Señor, ¿de qué está hablando? En este contexto, y deben determinar el significado no solo por estudios de palabras, eso es extremadamente peligroso, sino por el contexto. ¿Qué es el contexto? El temor del Señor se refiere a la solemne espera que descansaba sobre la vida de Pablo, porque él sabía que se presentaría ante el tribunal de Cristo. Sería expuesto por lo que era y sería recompensado por lo que hizo. Ahora él dice, debido a esto persuade a los hombres. Ahora aquí está la idea. Quiero regresar a la idea primaria y secundaria. La mayoría de las personas piensan que la idea primaria es esta. Dado que como predicador sé que todos ustedes se presentarán ante el tribunal de Cristo, les voy a decir, prepárense. Y en la evangelización les voy a decir, tengan cuidado. Ahora, eso es bíblico, eso es cierto, pero el énfasis principal en este texto es sobre el rostro. Pablo dice, debido a que sé que como ministro me presentaré ante el tribunal de Cristo, les diré la verdad. No voy a comprometerme. Pero ahora escuchen esto también. No los voy a manipular. No los voy a arrastrar de aquí para allá con falso fuego. No voy a jugar con sus emociones. No los voy a hacer sentir culpables para que hagan lo que yo quiero. Les voy a hablar la verdad. Los voy a persuadir. Ahora, el acto de persuadir fue algo muy importante en el ministerio de Pablo. En Hechos 18:4, él razonaba en la sinagoga cada sábado y trataba de persuadir a judíos y griegos. Hechos 19:8, él entró en la sinagoga y continuó hablando audazmente durante 3 meses, razonando y persuadiéndolos sobre el reino de Dios. Hechos 19:26, y ven que no solo en Éfeso, sino casi en toda Asia, Pablo ha persuadido y apartado a un considerable número de personas. Hechos 26:28, y Agripa le respondió a Pablo, ¿en poco tiempo me persuadirás para que sea cristiano? Sigue. Uno de mis pasajes favoritos, aunque es una palabra diferente en griego, en 2 Corintios 5:20. Por lo tanto, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ahora, si soy un ministro del Evangelio, hago un llamado universal del Evangelio a absolutamente todos. Deseo que todos sean salvos. Les digo a todos que pueden ser salvos, porque cualquier persona que venga puede ser salva. Y ruego y suplico a los hombres. Quiero seguir el ejemplo de Whitefield, Ed Baxter, Whitefield Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, los Wesley y los Ravenhill, que suplicaban a los hombres que vinieran a Cristo. Y aún advertirles, el juicio se acerca. Sin embargo, en este texto, el anuncio de que el juicio se acerca es para mí. Es para los que predicamos. Ahora quiero leerles. Pablo, conociendo el temor del juicio, buscó persuadir a los hombres con la verdad, aunque eso pudiera costarle su afecto y causarle grandes dificultades. Sabía que él mismo debía presentarse ante Cristo para ser expuesto y recompensado. Por lo tanto, buscó llevar a cabo su ministerio en completa sumisión a la voluntad de Cristo. Pablo siempre estaba consciente de su responsabilidad como mayordomo de actuar no solo,
sino también de hablar según la voluntad de Cristo. Ahora voy a leer a algunos eruditos sobre este asunto. Pablo mismo tiene una profunda conciencia de la reverencia que debe inspirar en el corazón de cada siervo que deberá rendir cuentas de su mayordomía a su amo. El recuerdo de este hecho lo llena de una saludable reverencia hacia su Maestro divino y lo hace tratar el ministerio que le ha sido encomendado con la máxima seriedad. Ahora, mi favorito, Tasker, escribe: el trabajo principal de Pablo es persuadir a los hombres de la verdad del Evangelio. Ahora escuchen esto. Y si no hubiera caminado continuamente en el temor del Señor, podría haber cedido a la tentación de ganarse el favor de sus oyentes, suavizando su mensaje para adaptarlo a sus gustos. Pero el conocimiento de que sus motivos más íntimos eran plenamente conocidos por Dios, a quien sólo le rendía cuentas, y que ellos serían probados por su escrutinio, actuó como un freno sobre el deseo natural de agradar a los demás. Lo liberó de inhibiciones paralizantes y removió la sensibilidad excesiva que de otro modo podría haber sentido al estar sometido a las injustas críticas de los demás. Alguien me preguntó una vez, me dijo: ¿sabes? Acabas de predicar y la mitad de la gente en este lugar quiere matarte. ¿Cómo lo haces? Les dije, en primer lugar, vivo en la realidad de que cuando Jesús fue perseguido, sus perseguidores nunca tenían razón. Eso no puedo decirlo de los míos. A veces aquellos que no están de acuerdo conmigo y me critican, tienen razón. Tengo que aprender de ellos. No somos perfectos, hombre. Y hasta nuestros enemigos pueden ser usados por Dios para enseñarnos algo que necesitamos saber. Eso es una cosa. La segunda cosa es esta. Y esto es cierto. Les dije, probablemente soy uno de los seres humanos más miedosos e inseguros que jamás hayan conocido. Y les dije, pero pasan dos cosas. Uno, a veces me siento como Jeremías, que Dios me jugó una broma. Sé que tengo que predicar y sé que debo decir algo que va a encolerizar a mucha gente, y estoy aterrorizado. Me siento tan mareado cuando estoy en la parte trasera, que no sé qué hacer. Pero cuando me doy la vuelta y los miro, es como si Dios me hubiera infundido la columna vertebral con acero, y no le tengo miedo a nada. Y luego cuando termino el sermón, todo el acero se ha ido y tengo miedo de nuevo. Y bajo del púlpito aterrorizado por lo que acabo de hacer. Pero aquí hay algo que aprendí hace mucho tiempo. Digamos que es que soy el mayor cobarde de este lugar. Bien, y traen a un débil de 90 libras al escenario y me dicen: Pablo, pelea con él. Y yo digo: ni hablar, tengo miedo. Mis rodillas tiemblan, no pelearé con él. Pero hay una manera en la que me pueden hacer pelear. Traen a un hombre de 7 pies de altura, 600 libras de puro músculo, un artista marcial mixto, y me dicen: Pablo, o pelear con el débil de 90 libras, o pelear con este tipo. Voy a lanzarme sobre ese débil de 90 libras como una rata sobre un chito. Lo voy a pelear. Bueno, tú eres ese débil de 90 libras. ¿Lo ves? ¿Lo ves, jóvenes? Escúchenme. ¿Creen que el coraje significa que tienes algo de John Wayne? Eso sería en la carne. Conozco a un hombre, ni siquiera les puedo decir dónde trabaja. Es un académico muy honrado en el Medio Oriente. Es uno de los hombres más brillantes que conozco. Lo llaman a hacer cosas muy peligrosas, y aún para hacer la tarea más sencilla, se asusta tanto que casi vomita. Dios siempre usa ratones. Entonces, el coraje no proviene del hecho de que haya alguna columna vertebral de John Wayne en el predicador. Proviene de un conocimiento de que tengo que pelear con alguien. Y si tengo que elegir entre Dios y toda la humanidad, voy a pelear contra la humanidad. Porque si toda la humanidad y todos los demonios del infierno y todo lo que alguna vez fue, es y será se unieran en un gran ejército para venir contra el trono de Cristo, sería como un pequeño mosquito golpeando su cabeza contra un mundo de granito. Así que si tienes que pelear con alguien, no quieres pelear contra él. Y esto era lo que Pablo sabía. Tenía un temor saludable. Un temor saludable. Y ahora voy a cerrar con la última motivación aquí.
No vamos a pasar mucho tiempo en ello, ya hemos tocado un poco sobre ello. Pablo tenía la ambición de agradar a Cristo. ¿Por qué? Por la gloria futura que le esperaba. Por la realidad también del trono de juicio de Cristo, pero también por el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos controla. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por lo tanto todos murieron. Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No lo traje conmigo porque es demasiado largo, pero sobre este texto les recomendaría que leyeran lo que dice Charles Hodge, Stockholm Corintios de la serie de Ginebra producida por Banner of Truth. Lean lo que dice sobre este texto. Él dice que el factor controlador en la vida de cualquier cristiano es el amor de Cristo. Ahora, lo que quiero que vean aquí es muy, muy importante. Este es un genitivo subjetivo y no es un genitivo objetivo, y esto es muy importante. Pablo no está diciendo que su amor por Cristo lo controlaba, lo impulsaba y lo motivaba. No está diciendo eso en absoluto. Él dice, el amor de Cristo por mí me motiva. Dar mi vida, vivir una vida desinteresada. Es el amor de Cristo por mí. Eso es lo que tanto aprecio del apóstol Juan. Él no dice el que amaba a Jesús. Él dice el que Jesús amaba. A veces cuando escucho canciones como esa, una canción como «Oh, cuánto amo a Jesús», yo la giro «Oh, cuánto me ama Jesús». Porque cuando me miro en el espejo, no veo mucho, por lo cual cantar acerca de mi amor. Veo una cosa muy débil, pero el poder de su amor por el creyente es absolutamente fenomenal. Es eso. Lo que más te empoderará, creyente, es llegar a estar convencido de que su amor es perfecto, un amor establecido en el cielo que no se moverá, que incluso cuando Él disciplina con amor. Todo lo que Él hace, lo hace en amor. Su disposición hacia ti no cambiará, estaba fija en el Calvario. Es lo más poderoso. No tienes que mover ni un centímetro a la izquierda ni a la derecha para ser más o menos amado. Es por eso que no solo los atributos de Dios, sino el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo es lo que debes conocer. Dedica tu vida a estudiar el Evangelio. Eso es lo que odio del Evangelio contemporáneo estadounidense. Y para mí, odio no es una palabra lo suficientemente fuerte. Odio cuando la cruz de mi Señor se reduce a 4 leyes o 5 cosas que Dios quiere que sepas. Odio cuando se predica un evangelio romántico, cuando un predicador habla de las espinas en su frente, los clavos en sus manos y pies, la lanza en su costado, y hace llorar a toda la gente. Pero no les explica que el verdadero dolor de la cruz fue que Él cargó con nuestro pecado, y el Padre en el cielo lo aplastó con toda la fuerza de su ira. Porque el mayor problema teológico en toda la Biblia es que si Dios es justo, no puede perdonarte. Y la única manera en que un Dios justo puede perdonar a los hombres malvados es que su justicia sea primero satisfecha. Porque Él no puede contradecir sus atributos. ¿Sabes que predico esto? Y tengo cristianos de 30 años, cristianos con 30 años de fe, que vienen a mí llorando diciéndome, nunca he escuchado esto en toda mi vida. Por eso América está como está. Porque nadie entiende el Evangelio, porque nadie lo predica. Este Evangelio romántico, cursi, tipo martirio que se predica y se canta. No, fue un Cristo de pecho ancho y hombros fuertes quien fue a ese árbol, y fue juzgado, condenado, aplastado por su Padre en nuestro lugar. Cuando dijo, consumado es, el pago estuvo terminado, la justicia fue satisfecha, la ira de Dios se apaciguó, y ahora un Dios santo puede tomar para sí a un hombre impío, porque ha sido santificado por la sangre de Cristo. Y un juez justo puede perdonar la iniquidad del criminal, porque ya se ha pagado. ¿Lo ves? Es estudiar este Evangelio. Escúchame, no soy una persona que pone puntos sobre las íes ni cruza las ts. No soy bonito, no soy ordenado en casi nada de lo que hago en mi religión. Soy un jabalí salvaje que fue salvado. Lo que me controla es esto. Soy un hombre prisionero ¿de qué? Del amor de Cristo por mí.
Y si no fuera por esa medicina tan fuerte, habría escapado de la trampa. Él me ama, Él murió por mí, en eso no hay condenación. Y eso es lo que quiero. No quiero que vivas bajo este temor al juicio. No quiero que vivas comparándote con otras personas, otros ministros, otra piedad, otras cosas. No quiero que mires a Jesús. Mantén tus ojos ahí, estúdialo y conócelo. Y si eres predicador, si eres pastor, ciérrate en el estudio. Baja como en el libro de Job, donde la gente no va. Lleva una luz contigo y explora los tesoros de la belleza de Cristo y tráelos para el domingo por la mañana para el pueblo de Dios. Entonces no tendrás que manipularlos emocionalmente ni hacer otras cosas. No necesitarás coaccionarlos con condenación, pondrás a Cristo delante de ellos. Y si su corazón ha sido verdaderamente regenerado, sus afectos fluirán hacia Él y los impulsarán como locos a servirle. Es Cristo, Cristo, ¡qué Salvador! ¡Qué Salvador! Y cuando mire al rostro de mi juez, encontraré a un hermano mayor y a un amigo. Lo que sea que pase en ese día, oh, como Pablo lo temía. Lo que sea que pase en ese día yo lo temo y no lo temo. Y no puedo explicar cómo esos dos sentimientos van juntos. Lo temo y no lo temo. Él es un Salvador tan maravilloso. Es simplemente maravilloso. Es patético predicar, odio predicar, es simplemente un fracaso. Nunca funciona. No puedes explicar eso. No puedes explicar cuán maravilloso es Él. Lo mejor es que todos se vayan a casa. Ese es el dolor de predicar. Haces todo lo que puedes y no has hecho nada por quien Él es. Él te ama te ama tanto. Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Piensen en estas cosas y tengan cuidado de que el diablo no las robe de su corazón.